Estamos en el consultorio de fondos de inversión con José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, para que ustedes les planteen las dudas que tengan sobre la cartera, sobre el patrimonio, sobre los mercados. José María, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, estupendamente. Sí. Bueno, me ha costado un poco llegar. Sí, eso que en Madrid está fenomenal, pero Sí. me ha pillado un atasco justo donde no me tenía que pillar. Bueno, Pero bueno, hemos llegado. pero eso a Esto es veces como la prórroga de los partidos del Mundial, que mientras pasemos, ya bien. eso es verdad, sean penaltis o no sean penaltis. Efectivamente. Pero, claro, pero eso a veces sucede, ¿no? Que nos cogemos, de repente hay un imprevisto, un atasco donde no esperábamos, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿cómo gestionamos eso? Porque eso nos puede pasar ahora en verano, con nuestra cartera. Puede pasar en el partido de esta noche, puede pasar después de las midterm, puede suceder en cualquier momento, con el dinero, con la vida, ¿no? Y para lo que hay que estar es Totalmente. preparados para un atasco inesperado. Pues mira, el principal enemigo de la gestión de patrimonio, sin duda alguna, y por mi experiencia, es la gestión del miedo, la gestión de Ya, emociones ya. y prever posibles planes de contingencia, ¿de acuerdo? Y en los mercados de capitales es fundamental. Y lo hemos visto sobre todo en las dos últimas semanas. El ruido siempre por delante de la realidad. El ruido. Uy, un mal dato de inflación. Esto ya seguro que ya se tuerce. Esto va a ser, bueno, pues hablábamos de 20.000 puntos el IBEX 35, ya nos vamos otra vez a niveles mucho más bajos. Ya sale un dato de empleo en Estados Unidos menos molón y entonces de repente pues nos encontramos con, bueno, ya la cosa ya ha pasado. La brújula continuamente Mm, 180 grados, ya. hay que mirar mucho más a medio y largo plazo en los mercados, en la vida y no dejarnos arrastrar solo del momento puntual, aunque nos genere algo de ansiedad, ¿eh? Que a mí me la ha generado un poquito cuando venía para acá. Pero sabía que iba a llegar, así que Ya. y me ibais a esperar, con lo cual bien. Hombre, siempre le vamos a esperar, José María. Esto es consultorio de fondos y les esperamos a ustedes para que le pregunten a José María cómo pueden hacerlo a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio en el 912833333 por teléfono, nota de voz o de WhatsApp 687050600 o oyentes@capitalradio.es. José María, tenemos ya muchísimas consultas de fondos de Vale. inversión. ¿Le parece bien que vayamos con ello Sí, me parece muy bien. y en este contexto de mercados usted nos tiene preparado para el término algunas ideas de inversión que puedan ser Pues mira, interesantes? sí, y me adelanto porque lo de los Beatles es increíble. A mí me encantan los Beatles, me gusta mucho más Elvis Sí. Presley, pero hoy se celebra un día de los Beatles, esta semana otro día también, porque depende que si el día que conoció Paul McCartney a John Lennon y tal, hoy es un día de ello. Y he traído la Beatles cartera, con lo cual, bueno, pues si luego quieren poner algo de música de los Beatles, pues fantástico. Claro que sí, ponemos un poquito de música, por supuesto, los Beatles siempre, ¿eh? Los Beatles cuando viene el sol, esa canción, ¿no? Por ejemplo, Bueno, guau, esa fantástica, qué bonita. por ejemplo. Venga, pues nos vamos a la primera nota de voz, audio de WhatsApp, consulta de fondos de inversión con José María Luna, 687-050600. Le preguntan. Muy buenos días, Juan de Barcelona. Quería preguntarle al señor Luna en la sección de fondos si me podría dar alguna idea para los fondos de mi madre, perfil 76 años. Bueno, actualmente tiene 50% en un fondo monetario, 20% Cartesio X, 20% Dunas Valor Equilibrado y un 10% en el Advantage Fund de Juan Gómez. ¿Habría alguna posibilidad de introducir por ejemplo, alguna alternativa al buy and hold deuda que no lo tienen en el banco? ¿Qué alternativa habría? ¿Cómo se podría mejorar esta cartera de fondos? Perfil 76 años, no sabemos si los va a poder necesitar en 4, 5 o 6 años, Ujú. o es como la otra abuela, que con 101 años sigue viva y hace Qué 20 años bien. que decimos que no podemos ir a largo. Un abrazo y que tengáis muy buen verano. Venga, igualmente, Muchas muy gracias, buen Juan. verano. Muchísimas gracias y buen día también. Fantástico. La longevidad es fenomenal. Además, una de las temáticas que no vamos a aconsejar ahora mismo para su madre. Sí, desearla una enorme longevidad y buena, pero la parte de inversión entiendo por dónde van. Bueno, pues le voy a decir que esperemos una de las ideas a la idea de Paul McCartney, al romántico bueno, pues del cuarteto de Liverpool, pero hay otras ideas. Si no está el Buy and Hold Bond como renta fija flexible, quizás por la estructura de cartera que tiene en estos momentos un fondo de inversión, como es el caso del Carmignac Portfolio Credit, probablemente sea una idea a valorar como complemento de la parte de deuda o
un fondo que ya trajimos aquí como idea capital, que es el fondo de la casa Ostrum, que es el Ultra Credit Short Duration, como compañero de los que ya tiene, sobre todo del Cartesio X y del Dunas Valor Equilibrado. Yo creo que Ostrum o el caso del fondo de Carmignac muy probablemente sí lo tenga con la entidad con la que trabaje, o el fondo que ya digo que será el Paul McCartney de ese cuarteto. Vale, nos vamos a una consulta a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio donde le preguntan por el oro. Ahora que no se habla nada del oro, ¿sería buen momento para entrar en el oro? ¿Qué fondos recomendarías si fuera así? ¿Podría ser oportunidad, ahora es otra pregunta, para tomar posiciones en China? India Tecnología China, ¿qué opinas sobre las mineras? Claro, lo curioso de China es que todos los mercados están apoteósicos, ¿no? Y el mercado de China es el mercado que está renqueante este año. Oro, China, activos que este año al final no están acaparando la atención, o si lo están haciendo es para decir, el resto va y estos no van, ¿no? En el último mes, los fondos de Bolsa China, los fondos de mineras de oro y los fondos más menos relacionados con la tecnología, sobre todo con los semiconductores, han sido los que en relativo han tenido peor comportamiento. Y curiosamente, los fondos que peor lo estaban haciendo hasta ahora, como podría ser el sector salud, han tenido un despertar, ¿no? Ha habido una cierta rotación a nivel sectorial o de temáticas, ¿no? Cada uno tiene por razones diferentes. En el caso del oro, ese ruido por delante de la realidad de a principio de este 2026, clarísimamente la Fed va a bajar tipos. De repente la Fed clarísimamente sí o sí y de forma inminente va a subir tipos. Los tipos de interés reales cada vez más positivos, el dólar cada vez más fuerte, ha hecho daño sin duda alguna al oro como materia prima, metal precioso, y también por supuesto a las mineras de oro. Tras el dato del jueves de empleo en Estados Unidos, que ha sido menos bueno, y la revisión de los dos datos anteriores a la baja, ha dado la posibilidad de que la Fed no va a llevar prisa, muy probablemente, a la hora de subir tipo de interés, y sobre todo viendo un dato real, aunque lo elabore una compañía privada como es el Truflation, viendo cómo está por debajo del objetivo que se marca la Fed. ¿Qué significa esto? Que después de que el oro haya sufrido desde máximos, es normal que con la relajación de las presiones inflacionistas pueda tener por así decirlo, un balón de oxígeno que le permita recuperar precio desde los niveles en los cuales está. Luego iremos viendo, ¿de acuerdo? Estructuralmente tiene buena pinta, a corto plazo va a influir mucho la fortaleza del dólar y los tipos de interés reales. En ese caso, ver un poco qué hacen los bancos centrales y sobre todo la curva de tipo de interés que no se empine demasiado. Oro, pues si quiere algún fondo de oro tendría que ser para algo más correlacionado con el metal precioso, algún fondo cotizado que sea Physical Gold, como puede ser el caso de la casa Invesco, o irnos en este caso, a fondos de mineras, casas como puede ser 91, Deutsche Bank, por poner algún ejemplo, podrían ser ideas, incluso Jupiter, ideas que tengan mineras de oro en la cartera. Y China, pues China hemos visto como China a nivel de su economía doméstica sigue muy tocada, muy tocada. Hemos visto cómo la burbuja del mercado inmobiliario sigue lastrando el ánimo consumidor de los chinos, sigue incrementándose la tasa de ahorro, a diferencia de otros países, y los datos de crecimiento chino van perdiendo fuelle. El excedente de producción industrial de China se está trasladando sobre todo a la parte de exportación. Esa parte va bien, ese motor va bien, pero la parte interna no va igual de bien. ¿Qué podemos hacer a la hora de China? Pues China, o bien lo tenemos en cartera a través de un buen producto asiático. De hecho, también hoy tenemos una idea capital en ese sentido, pero si nos queremos centrar en China, que sea China tecnológico, en este caso la casa Wellington, tiene un fondo muy interesante a la hora de invertir en China, donde hay, por ejemplo, la robótica humanoide como una de las temáticas que ellos tienen, o la gestora Man a la hora de invertir en acciones chinas. Lo demás,
hoy por hoy, a pesar de que hoy ha tenido un buen comportamiento el mercado chino, yo sería cauto por esa debilidad del mercado chino a nivel doméstico. Vamos a preguntarle a José María por fondos portugueses, que lo preguntan por aquí aprovechando el fútbol. Así que no soy yo la única forofa. Pero antes tenemos a Juan desde Madrid al teléfono 912833333. Quiere hablar con usted de su cartera. Juan, buenos días. Buenos días. Le quería preguntar a la analista por dos fondos que tengo hace un tiempo y han ido bien, pero este último mes se han fallado mucho. Es uno de DIP Paradigma Value de ANG y otro Tresis Cartera Eco 30. Si les parece bien mantenerlo o por cuál los cambiaría. Muchas gracias. Venga, Les gracias. oigo por el teléfono, ¿eh? Venga, estupendo. Gracias. Los movimientos, no solo por estilos de gestión, sino también los movimientos a nivel sectorial, influyen y muy mucho en productos sobre todo de gestión activa, principalmente cuando están muy o incluso indexados, cuando tienen un peso muy relevante en aquellos sectores que se pueden quedar por detrás. Productos más indexados donde la presencia de la tecnología y en concreto de los semiconductores han tenido una corrección, basta con ver el índice de semiconductores de Filadelfia, cómo ha corregido desde máximos, también venía una rentabilidad espectacular, es lógico que corrija, hace que muchos fondos indexados o fondos tecnológicos se quedan por detrás. No es el caso de estos dos fondos, ¿de acuerdo? ¿No hay que tener tecnología? No, sí hay que tener tecnología. Lo que pasa es que hay que combinarlo con otras ideas. La diversificación, yo lo que llamo la coherencia equilibrada, en esa diversificación yo creo que es muy importante. Y luego, en el caso de estos dos productos, la presencia importante del sector materias primas, tanto industrial como energético, sí afecta. Hemos visto como el precio de muchos metales industriales después de las subidas hay una cierta corrección y lo mismo ha ocurrido con el caso de la energía. Esto afecta a este tipo de fondos de inversión, puesto que parte de la cartera está centrada en este tipo de inversiones. A partir de ahora, ¿qué va a ocurrir? Algunos hablan de la tregua trampa. Probablemente Irán apretará en estos 60 días de tregua, que ya llevamos una parte ya consumida, probablemente volverá a tensar la situación. No está tan claro de que no vaya a haber volatilidad en el precio del crudo, ¿de acuerdo? Pero, de nuevo, vuelvo a pensar que petróleo hay, más cuando la OPEP Plus insiste en que quiere incrementar la producción de petróleo en un mundo donde hay crecimiento económico, pero se va moderando, con lo cual no va a haber ausencia de petróleo. Otra cosa son los metales industriales, que probablemente la estructura que tienen en estos momentos a corto plazo pueda ir perdiendo un poquito de velocidad. Afectaría a estos fondos. Quizás una de las terceras ideas, luego lo voy a explicar para que ustedes lo apunten y digan, para estos fondos value con mucha presencia de energía, porque quiero que tengan sanidad, porque quiero que tengan el sector financiero, porque quiero que tengan sector industrial y en empresas de mediana capitalización, que pueden ser una alternativa clara a estos otros dos fondos. No digo de eliminarlos, pero sí reducirlo la exposición que tenga Juan ahora mismo en cartera. A mí me llama la atención el recorte de la producción de la OPEP, ¿no? Porque por un lado puede ser, vamos a bombear, porque ahora hay que coger todas las reservas, pero el papel tradicional de la OPEP ha sido de contrarrestar con sus movimientos de oferta y de demanda el precio que había. Con un petróleo por debajo de $70 en Estados Unidos, el movimiento en otro momento de la historia hubiera sido reducir la producción de petróleo, salvo que veas que otros te están comiendo la tostada o, como dice usted siempre, pisando la manguera, cogiendo más cuota de mercado y ellos digan, mira, pues a la vista de que hay miembros que se salen de la OPEP porque no están de acuerdo con las cuotas, Totalmente. Lo que hacemos nosotros también es aumentar la producción y llevarnos nosotros el dinero, porque si no al final se lo van a llevar los que están fuera del cártel, Totalmente. ¿no? Efectivamente. Es un movimiento estratégico. Miren, solo basta con ver lo que están haciendo los fondos soberanos. Los fondos soberanos de Arabia Saudí, lo que está haciendo los fondos soberanos de Noruega, por poner un ejemplo. Esa diversificación de inversión, puesto que la fuente de ingresos principal para poder invertir en otro tipo de activos viene del crudo, ¿no? Si el precio del crudo volátil como consecuencia de desescalada o reescalada en el conflicto bélico, lo que se están dando cuenta es que no pueden depender de una única fuente de ingreso o que sea la principal, como ocurre con el caso de Arabia Saudí o el caso de Rusia, donde incluso las sanciones les ha afectado mucho. ¿Qué significa esto? Significa que hoy por hoy, con una Rusia donde se han levantado gran parte de las sanciones a la hora de producir, donde hay mucho buque iraní en alta mar tratando de vender el petróleo
y no es tan fácil de poderlo vender, con un Estados Unidos que en 2-3 meses ha incrementado de forma exponencial la exportación de petróleo. Otra cosa es que también ellos importan por el tema del refino. Es decir, petróleo hay, ¿de acuerdo? Petróleo hay. En esa guerra de cuota de mercado, los países, hasta Irak, se plantea la posibilidad de salirse de la OPEP Plus por tratar de vender y aprovechar pues esa principal fuente de ingresos. Es decir, es que estos tíos no venden naranjas o venden chips, venden lo que venden y es su principal fuente de ingresos, con lo cual los jeques, las familias, para poder luego diversificar en otro tipo de activos, necesitan el dinero que procede de algo. ¿Y de dónde procede? Del precio de la energía, claramente. Sí, desde luego es muy interesante lo que ha pasado en la OPEP Sí. en las últimas horas. Vamos con un email, es de Jorge Sedeño. Jorge de Málaga, mi horizonte de inversión a largo plazo, mi perfil arriesgado. Y tengo 4 fondos principales en mi cartera que son el 70%. Vanguard USA 500 Index, Fidelity MSCI World Index, Robeco Asia Pacific Equities D y Cobas Lux SICAP Cobas Selección Fund Class PAX. 70% de mi cartera, ¿elimino alguno? Bueno, ahí vemos, hay 2 fondos que se están pisando con claramente la manguera. Es decir, tenemos, por un lado, 2 fondos indexados, tanto de Fidelity como de Vanguard, que están invirtiendo en el SP500, con lo cual estamos duplicando la inversión, no estamos diversificando. Sí. Con uno será más que suficiente. Me da igual que sea el fondo de Fidelity o el producto de Vanguard. Con uno sería, vamos, no sería necesario tener 2 apuestas en el mismo mercado, ¿de acuerdo? Robeco Asia Pacific, pues ese es uno de los fondos que dentro de la parte de Asia, en la parte claramente de China, está más centrado en la parte de tecnología. Otra cosa es la evolución de Japón. Recordemos que Japón intenta intervenir en el mercado de divisas tratando de apreciar el yen, lo consigue durante 1 o 2 sesiones y luego de nuevo vuelve a caer. ¿Por qué? Porque Japón no tiene disciplina fiscal, sigue gastando como un loco. Si aquí en Europa gastamos un montón, Estados Unidos también, Japón ya es la bomba. Entonces, claro, controlar eso, la divisa en un país que sigue endeudándose mucho es muy difícil, sobre todo si no hay una coordinación por parte de otros grandes bancos centrales. Es una posible tormentilla de verano en el supuesto caso de que el yen se apreciara, y ya lo tuvimos hace 2 años con apreciación del yen, puesto que mucho inversor, sobre todo institucional, sigue haciendo operaciones de carry trade, financiándose en yenes, invirtiendo en otro tipo de activos. Aquí hay que vigilar no solo el yen, sino también la evolución de los tipos de interés de Japón. Pero las perspectivas de Asia-Pacífico siguen siendo buenas. Pero probablemente sea un fondo que pueda tener cierta volatilidad, más que el caso del SP500, por el comportamiento de Japón. Y el Cobas, fantástico fondo, lo que habrá que estar muy atento es las posiciones a nivel de compañías y sectores que no sean un lastre, porque han funcionado muy bien, pero la parte de commodity pudiera afectar. ¿Qué veo yo aquí? Creo que Europa no está presente. Ojo al IBEX 35, tiene el 20.000 puntos ahí y probablemente los toque y los supere. Hablé hace no mucho tiempo de Alemania y me acuerdo que me dijiste, ¿es Alemania? Pues Alemania fue uno de los mercados que subió más de un 8%, a pesar de la debilidad de los datos macro e incluso algunos micro. Alemania. El error, desde mi humilde punto de vista, por favor que lo entiendan ustedes, de subir tipos de interés por parte del Banco Central Europeo puede pesar, pero a lo mejor tenga que volver a bajar los tipos, sobre todo si baja las presiones inflacionistas. Y a Alemania no le vendría nada mal. Dicho todo esto, le falta Europa, claramente, y le falta quizás algún fondo global o temático que no toquen los fondos que está tocando ahora mismo en estos instantes estos fondos. Ya. Claro, no sé si algún día hablaremos del error Lagarde como del error Trichet. ¿Verdad que Trichet fue en 2008 y luego viene y cae Lehman Brothers? O sea que todo, no, fue un año. A ver qué pasa, y quién es el próximo presidente del Banco Central Europeo, porque ya parece que ya no va a acabar yo creo que ya no. su mandato. Vuelve a la política, ¿no? Tenemos muy poco tiempo, así que yo un poquito de cada, porque es que yo, José María, a ver. Señor Luna, pasar el Cobas Internacional a la Z Valor Internacional y de un indexado de emergentes al Robeco de mercados emergentes, pero también le plantea a otro inversor. Traspaso el Tempentol Emerging Market a Branders Emerging Market,
pero también le plantean, para el que busque ganar con Portugal invirtiendo, ¿qué fondos interesantes hay, José María Luna? Y buena combinación para la parte de renta variable de los fondos Robeco, BP Global Premium y el Fidelity Global Dividend. Bueno, más yo creo que ya no me da tiempo a plantearles de ustedes, Venga, para que dé vamos tiempo para allá. a las ideas de inversión de José María, pero 4 de golpe de inversores diferentes. A Venga, ver. vamos a ver. El tema de Cobas Ad Valor es que casi, no digo que sea lo mismo, pero hay muchas ideas que conviven, ¿de acuerdo? La correlación es alta. Quizás habría que buscar algún otro fondo value, de value investing, no tan dogmático, sino algo más pragmático, para acompañar al fondo de Cobas. Robeco Emerging Markets o las ideas de mercados emergentes, fantástico, de verdad, bien. Pero la semana pasada dimos un fondo de la casa Goldman Sachs, que es mercados emergentes excluyendo China. Échele un vistazo, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con el caso del fondo de Franklin Templeton hacia Brandes. Brandes lo que tiene es un fondo de mercados emergentes, pero con una filosofía mucho más value investing, más defensivo. Hay un fondo de derecho de la casa Robeco, el Conservative Emerging Market, que sea algo parecido. No está mal, y en un mundo, en el contexto actual, donde tiene menos peso China, podría ser una idea a tener en cuenta. Pero a mí la casa Franklin Templeton en mercados emergentes me sigue gustando. Portugal es el otro elemento. Vamos a hablar ahora de las cuatro ideas, ¿no? A la hora de invertir. Y no sé cuál era la última, ya es que como he apuntado ahí. Pero bueno. No sé, no, pues yo también, porque es que pero bueno, tantas que consultas sí, que estaba que echando aquí hay un forma de vistazo. invertir en Portugal, por supuesto que sí. Ah, vale, bueno, claro, sí, ahí la clave es qué pasa hoy. No, y enseguida le rescato la consulta. Sí, porque ha habido varias sorpresas. Renta variable con los entre lo fondos de Inglaterra, Robeco, BP México. Global Premium o Fidelity Global Dividend. Ah, bueno, esta semana es enorme de dividendos. Ambos me gustan, ambas ideas. Y si vamos a dividendo, aunque no me gusta invertir en acciones por dividendo, porque eso al final es hacerse una trampa al solitario, pero el fondo de Fidelity Global Dividend o el fondo de la gestora Ben Y Mellon también pueden ser ideas muy interesantes, sobre todo por la composición de cartera. Nos vamos a las ideas de inversión de José María Luna. Luna Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Y entonces qué? A ver, ¿cómo era la Vitel cartera? Venga, pues sí, porque frente al ruido, como hay tanto ruido por todos los sitios, pues habrá que ponerle un poquito de música, ya sea que aquí está el sol, amanece el sol, todos necesitamos amor, etcétera, etcétera, ¿no? La Vitel cartera. Pues vamos a empezar por el romántico versátil, Paul McCartney. Y en este caso, el fondo de la casa Jupiter, el Dynamic Bond. Pues una alternativa en la renta fija flexible para aquel inversor que estaba buscando una alternativa al fondo de la casa Buy and Hold, que a mí me encanta lo que hace Rafa Valera. Una alternativa puede ser el romántico, ¿no? del cuarteto. Otro, el místico de los mercados, ¿de acuerdo? Ahí era George Harrison, el que metió la India en la música de los Beatles. Bueno, pues aquí he traído de la casa Allianz, el Little Dragons. Es un fondo que invierte en empresas de mediana y pequeña capitalización, sobre todo en la parte asiática. Va a haber la India, va a haber Vietnam, pero va a haber China, va a haber Taiwán, pero en empresas de mediana capitalización. No es un mal fondo, ¿eh? El guardián del compás, Ringo. Yo soy baterista, amateur, no como Ringo, profesional, y en este caso ahí sería sin duda alguna el Robeco Global Premium Equity. Para aquellos que están buscando un fondo value investing como alternativa, este pues es un fondo muy interesante de la forma que tocaba Ringo Starr. Y luego estamos hablando del líder inconformista, John Lennon. Fidelity Iberia. Ojalá pudiéramos hacer hoy una selección entre la selección española y Portugal. Lo mejor es de la selección portuguesa, lo mejor es de nuestra selección. No es posible, nos enfrentamos ambos hermanos ibéricos, pero sin duda alguna el Fidelity Iberia puede ser ese líder inconformista a la hora de apostar dentro de la bolsa europea. Pero ya que saca España. Usted, yo si no me lo saca usted, lo saco yo, el tema del fútbol, ¿no? Pero ayer era muy interesante la rueda de prensa de Luis de la Fuente por la noche. Ya había empezado el Brasil-Noruega, porque él hablaba de... Bueno, se sabe que son dos equipos, Portugal y España, que tienen una manera muy parecida, muy similar de jugar, de dejar jugar también. Y él apuntaba, cuando le preguntaban tanto por Lamine Yamal, de la importancia de un juego coral, ¿no? Donde las individualidades son muy importantes, porque hay que tener ambición individual, pero lo coral es capital para que la situación funcione, y ahí es cuando vemos partidos importantes. Y fíjese, José María, que cuando usted ahora nos da una cartera y da el papel de cada uno de los miembros de los Beatles, donde cada uno tiene su papel, tenía su papel, aquí y usa el término
coral. Qué importante es lo coral también en las inversiones, en el fútbol, en las inversiones o en las orquestas o los grupos de música. Absolutamente. ¿No? En el fútbol, ¿quién iba a decirte que Baena, que no es que es suplente en el Atlético de Madrid, el otro día hizo un partidazo, ¿de acuerdo? O Cucurella o tantos otros, todos. El equipo es fundamental. En la cartera de inversión, sean fondos, acciones, cualquier tipo de activo, es vital. Puedes tener una estrella, fenomenal, un Haaland, mira la diferencia, Sí. o lo que ha hecho Bellingham con Reino Unido, en este caso con Inglaterra, ¿no? Pero es necesario el equipo, la coralidad es clave a la hora de llegar a buen puerto, a llegar a la final y, ¿por qué no, ganarla? Y entonces su apuesta para esta noche era, su porra. Mi porra es que España gana 2-1. Vale, venga, tenemos resultados para todos los gustos. Qué bien. José María Luna, Luna Seves, eso es Patrimoniales. Gracias a ustedes.